La humanidad tardó 200 años enteros en criar solo 16 aranas superpoderosas, poseen un aspecto extremadamente llamativo, lo que también indica lo mortíferas que son una chica. Reviso por completo toda la cámara de incubación, pero solo pudo contar 15. Nadie sabía que la última arana estaba justo encima de la cabeza de todos. Peter seguía emocionado tomando fotos a su diosa, pero ni siquiera notó que esa arana superpoderosa ya lo tenía en el punto de mira. La arana se arrastró sin hacer ruido hasta su dedo, y al segundo siguiente le clavó el mordisco. El dolor agudo hizo que Peter la sacudiera por reflejo. Miró fijamente a aquella arana tan extraña y sintió que la había visto antes, pero no sabía que aquella pequeña herida cambiaría su vida por completo. Horas después, Peter llegó a casa, se encontraba tan mal que no pudo ni cenar y subió directamente a su habitación. Un mareo repentino lo derribó en el suelo. Peter usó sus últimas fuerzas para envolverse en una manta intentando sentirse mejor, pero la mordedura de su mano derecha ya estaba hinchada y amoratada, e incluso empezaba a mutar, y no podía imaginar que el veneno de la arana superpoderosa devoraba a toda velocidad sus células danadas. En ese momento sus genes comenzaron a fusionarse por completo con los de la arana al despertar. Al día siguiente, Peter sintió que el mundo entero había cambiado las gafas que le iban bien ayer. Hoy ya no le dejaban ver con claridad. Creía que era solo un problema de las lentillas, pero cuando por casualidad se miró en el espejo, se quedó paralizado. Su cuerpo, que antes era delgado y débil, ahora estaba lleno de músculos firmes de la noche a la mañana. Parecía otra persona, y al bajar las escaleras un solo salto le bastaba para recorrer todo el tramo. Correr detrás del autobús era ridículamente rápido. Lo único que no podía entender era por qué el cartel del autobús se le pegaba a la mano sin soltarse. Peter empezó a sospechar que algo iba mal en su cuerpo a la hora de comer. Vio pasar a su diosa y de repente resbaló el plato entero. Salió volando por los aires, pero al instante siguiente, la velocidad de reacción de Peter dejó a su diosa boquiabierta. Peter también empezó a disfrutar de las ventajas de tener superpoderes, pero como aún no se adaptaba a su nuevo cuerpo, no paraba de meterse en líos como el del tenedor, que se le quedó pegado a la mano cuando intentó arrancarlo. Salió un fino hilo de telaraña al levantar la mano. Aquel hilo casi invisible se pegó al plato de enfrente al instante por suerte. Nadie se dio cuenta. Peter lo tiró sin querer, y la comida sobrante fue a parar directamente al matón del instituto. Peter supo de inmediato que la había liado. Se levantó rápidamente para salir del comedor, pero los platos que le seguían lo delataron por completo. El abuso que llevaba años campando a sus anchas por la escuela jamás había recibido una humillación como esa. Aquel día iba a dar una paliza a Peter sí o sí, pero no sabía que el sentido arácnido de Peter ya había detectado el peligro todo a su alrededor. Pareció ralentizarse de repente, aviones de papel flotando en el aire, moscas volando por todas partes, e incluso las gotas de saliva que escupían sus compañeros. Peter veía cada detalle con una claridad asombrosa. De repente un puñetazo se abatió sobre el matón gritó furioso. Aquel día iba a dejar a Peter hecho polvo. Y Peter, que jamás se había peleado, solo pudo pedir perdón con nerviosismo. Como un mono asustado, se limitaba a esquivar en el sitio el primer puñetazo. Peter lo esquivó con facilidad. El segundo también falló, porque los movimientos del Abuson a los ojos de Peter eran lentísimos como en cámara lenta. Incluso cuando le atacaron por detrás, Peter saltó y esquivó sin problema. El matón se enfureció por completo y empezó a golpear como loco. Y Peter, que hasta entonces solo se había estado defendiendo, por fin contraatacó su increíble fuerza. Hizo que el matón chillara de dolor. Al segundo siguiente, Peter lanzó un puñetazo lleno de rabia y mandó al Abuson volando por los aires entre los aplausos de todo el mundo. Peter sintió por primera vez el sabor de la victoria, pero al ver la complicada mirada de su diosa, de repente supo que había hecho mal. Salió corriendo del instituto aturdido y se adentró en un callejón oscuro. Peter miró su mano de la que brotaba la telaraña. Fue entonces cuando por fin comprendió que su cambio tenía que ver con aquella arana superpoderosa. Solo entonces notó que en sus dedos habían crecido unas afiladas púas como las de una arana. Peter intentó pegar las manos a la pared y al instante siguiente trepó por ella como si fuera una arana de verdad. Peter empezó a probar sus habilidades como loco. Su increíble salto le permitía llegar fácilmente a lo alto de los edificios. No paraba de moverse entre edificios hasta que no quedó ningún sitio donde apoyar los pies. Fue entonces cuando Peter recordó la telaraña que tenía en la muñeca y se le ocurrió una idea descabellada. Empezó a intentar lanzar telaraña pero hacía gestos extraños y no pasaba nada hasta que con un movimiento involuntario, un chorro de energía brotó de su muñeca. Peter apuntó al instante a una grúa lejana y la telaraña dio en el blanco con una precisión y distancia asombrosas. Agarró el extremo de la telaraña, cerró los ojos y se lanzó al vacío. En ese momento encontró por fin sus superpoderes. Aquella noche Peter vio como su diosa, a la que había amado en secreto, tantos años, se subía contenta al lujoso coche del matón. Incluso aquel a quien había vencido podía ir en coche lujoso a ligar. Entonces, porque él no podía, Peter decidió al instante que él también tendría su propio coche de lujo. Pero la realidad le dio un duro golpe porque ni siquiera podía permitirse el coche de segunda mano, más barato, así que tomó una decisión alocada. Con su fuerza y agilidad actuales, decidió ir a un club de lucha clandestino para ganar dinero. Pasó toda la noche diseñando cientos de trajes de arana hasta que por fin dio con un modelo de colores rojo y azul que le convenció.